para opinar. Gracias, muchas gracias para continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche, es lunes y es para opinar. Saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, a Enrique Tusain, colaborador de Mega Noticias y columnista del Informador, y a Eduardo Torreblanca Jax, colaborador también de Mega Noticias y columnista en el periódico En El Financiero. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros y si les parece vámonos de nuevo con la información, la columna de los desaparecidos que Ricardo Rafael presenta en El Universal. El autor hace un recuento sexenal escalofriante del que considera el tema más urgente por atender y vamos a escuchar. La distancia emocional del gobierno que parte respecto a los desaparecidos es digna de revisarse en el consultorio de un psiquiatra. Más de 1,000 fosas clandestinas fueron halladas durante este sexenio en 23 estados de la República. El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que López Obrador inaugurará su mandato. El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego. Tema escalofriante, sin resolver y bueno, además parece falta de voluntad, Raúl. Así es. Coincido completamente con el autor de la columna Desaparecidos, y es que es indignante lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, a propósito de estos hechos que están relacionados uno y otro. Está relacionado, ¿por qué, Paco? Porque el número de personas desaparecidas, que de acuerdo a este conteo oficial son más de 30,000 en lo que hasta el momento se lleva, va muy de la mano con el tema de días pasados de estos tráileres que llevaban más de 273 cadáveres y que anduvieron paseando por la zona metropolitana de Guadalajara buscando un destino, pero que revelaron un sinfín de irregularidades, un sinfín de falta de responsabilidad y que generaron a lo largo y ancho del país una gran indignación, y sobre todo a las familias de los desaparecidos que han estado como peregrinos en muchas morgues de la República Mexicana en busca de sus seres queridos a través de exámenes de ADN, a través de poder identificarlos a través de alguna fotografía, de alguna huella en especial que tengan las personas. Un asunto que realmente ha indignado a la sociedad mexicana, más allá de lo que se exponga a nivel internacional. Me parece que es una verdadera vergüenza nacional lo que ha venido ocurriendo, una vergüenza que además no solamente Ricardo Rafael, muchos columnistas lo han tratado en este sentido sobre esta situación tan indignante que ha sido este asunto. Coincido con el autor de que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno, ya que el actual mostró poca capacidad para poder ni siquiera mandar un mensaje de aliento a las familias que tienen desaparecidos a sus hijos, a sus esposos, a las hijas, en fin, a cualquier familiar. Un gobierno que no fue capaz de hablar con sinceridad con estas comisiones que se crearon para el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, que a propósito lo toco con la cercanía del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y me parece que este tema es verdaderamente una bomba de tiempo para López Obrador, porque lo puede consolidar o se le puede convertir en un problema si es que no hay una solución, una respuesta, una esperanza a las familias de los desaparecidos. Un reto para la presente administración y un reto para Andrés Manuel. Enrique, a ver, déjame, de todo esto que mencionaba Raúl, insistir en algo que veníamos platicando un poco antes de entrar al aire. Falta de respeto también, no nada más de capacidad y de voluntad. Falta de respeto, porque cada vez que se encuentran cuerpos, cada vez que se abre una fosa, cada vez que pasa una cosa en este sentido, llaman a las víctimas de los desaparecidos y les piden pruebas de ADN. No han conformado en todos estos años una base de datos que impida esta falta de respeto y sufrimiento.
A ver, digamos que es en un país en donde una persona es asesinada cada prácticamente hora y media y en donde un mexicano desaparece cada más o menos 5 horas, pues sí, es claro que las procuradurías, los servicios forenses, pues se han vuelto totalmente insensibles porque todos los días tienen que lidiar con miles y miles de cadáveres de una guerra que es totalmente fallida, que comenzó Felipe Calderón en 2006, a finales de 2006, y que lo que nos ha dejado son más de 200,000 homicidios, como decía Raúl, más de 30,000 personas desaparecidas, ojo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero en realidad las organizaciones dicen que esta cifra podría llegar a 50 o hasta 60,000 personas por el subregistro y muchos cuerpos que ni siquiera se han encontrado, que ni siquiera se denuncian. Yo creo que este asunto comenzó, Paco, con la falta de reconocimiento del Estado mexicano para decir que esto era un problema. Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón ya muchas organizaciones internacionales decían México tiene un grave problema con sus desaparecidos. ¿Y cuál era la respuesta en ese momento de Felipe Calderón, de su secretario de Seguridad Pública, del procurador? Su respuesta era una clara y contundente: los desaparecidos son narcos, gente del crimen organizado, vinculados a las mafias, y por lo tanto el Estado mexicano casi no tiene ningún tipo de compromiso con la investigación de estos hechos. O sea, se negó durante muchísimo tiempo. En realidad, claro, es como si casi el haber sido asesinados o desaparecidos casi era su destino manifiesto. Y segundo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta el 26 de septiembre de 2014, también había una negación sistemática de este como un problema nacional. Tanto en los gobiernos estatales como en los gobiernos federales, no se utilizaban más recursos para buscar autos que para buscar personas. Entonces me parece que fue muy tarde el reconocimiento del Estado mexicano de que este era un problema. Y segundo, en este momento nos enfrentamos, desde mi punto de vista, con una de las coyunturas más críticas. Y es que en México los jóvenes, sobre todo porque el 57% de los desaparecidos son jóvenes menores de 34 años, desaparecen pues prácticamente cada 5 o 6 horas. Exacto. Bueno, habla de una falta de respeto, pero también habla falta de operación, falta de capacidad para enfrentar un problema que se viene arrastrando, no de este sexenio, aunque este sexenio contribuyó de manera muy generosa a que hubiera el número de fosas clandestinas. Es gravísimo, estamos hablando de casi una cada 2 días. Casi una cada... No me digan que no sabía, por favor. Si el pueblo sabe que se dice que en tal lugar están tirando cuerpos, por favor, claro que la gente lo sabía. Una persona con un mínimo de contactos en las policías, en la inteligencia policíaca, debía haber sabido efectivamente que se estaban matando cuerpos y que estaban depositando en fosas clandestinas. Una persona digna de todo crédito me decía que, no hombre, y no han encontrado las grandes. Oye, y habla también del involucramiento, habla también del involucramiento de las autoridades, de los policías municipales, locales, federales en todo esto, ¿no? Sí. Y la desidia, Paco, no solamente posible involucramiento, sino también la desidia. ¿A quién le corresponde de alguna forma ayudar a estas familias a localizar a las víctimas? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene la fuerza para poder hacer un padrón nacional sobre las personas desaparecidas que sea confiable, donde la gente pueda acudirlo? Solamente el Estado, solamente el gobierno es el que de alguna forma pudiera hacerlo. Sí, sin embargo, cualquiera, y aquí lo vemos, las familias que andan hoy aquí frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, queriendo buscar esos archivos para saber si entre los 273 cadáveres o los 444 que están hacinados o están depositados en ese Instituto Jalisciense están sus seres queridos. O sea, ¿qué tan confiable es ese registro? Sí, desde luego, o sea, a eso me refiero. A las personas que de alguna forma sienten que se ha vulnerado los derechos de las personas y que lo vemos. Esa imagen dantesca de la fotografía del tráiler que están los cadáveres, los cuerpos en bolsas negras, apilados como si fuera basura, realmente es indignante lo que ha pasado. Y quizás déjame colear con una parte de la columna de Denise Dresser, donde muestra también su indignación, pero también la indignación social, que nos hemos acostumbrado a esto, a que ya no nos sorprende que en Garibaldi maten a una persona y siga la fiesta, donde ya nos acostumbramos que aquí en Guadalajara hay una balacera con muertos en una de las zonas más visitadas, con más personas, y
no pasa nada. Parece que nos hemos venido acostumbrando a esta forma de vida donde pierde la vida 78 personas al día, de acuerdo a los últimos datos oficiales, en donde cada 5 horas desaparece una persona. Oye, Raúl, y parece que socialmente por eso, no hacemos yo nada. creo que esa es otra arista del problema, porque los desaparecidos, por supuesto, que tienen una carga contra el Estado y contra las autoridades muy claras. Pero sí es cierto que durante el periodo de Felipe Calderón y el inicio del periodo de Peña Nieto, existía esta narrativa de no se preocupen, la gente que muere, la gente que desaparece, se matan entre ellos, son narcos contra narcos, personas que se disputan plazas. Y esa narrativa caló socialmente a tal nivel que parecía que no era un grave problema social el tema de los desaparecidos. Yo creo que ahí sí, el 26 de septiembre de 2014, marca un antes y un después en la forma en que todos entendemos el tema de los desaparecidos. Sí, y insistimos ahí en subrayarlo. El reto queda claramente. Claro, y el reto que tiene el próximo gobierno es preocupante. Yo aquí lo comentaba en muchas ocasiones. Para mí el tema más grave que tiene el actual, el problema más importante que tiene México es el de la violencia, ¿sí? Y hemos hablado del Tren Maya, hemos hablado de las refinerías, me parece que está bien todo eso, pero sobre el tema de seguridad, sobre el tema de cómo regresar la paz a este país, no me queda muy claro si todas las acciones que se han propuesto, desde las reuniones con los grupos de desaparecidos, la propuesta de la amnistía para los delitos menores, tema, ¿no, Raúl? Van a ser suficientes. O sea, el hecho de que el presidente se pare, escuche el presidente electo, escuche a las víctimas, escuche a los padres, escuche la historia, creo que eso sí es una sensibilidad muy distinta a lo que sucedió con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que era imposible plantearle un tema directamente al presidente porque en ese momento llegaba el Estado Mayor Presidencial y te retiraba en un segundo, ¿no? Pues ahí está parte de este tema escalofriante. Vamos a ver. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Es noche para opinar. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar, en su colaboración de este lunes en el periódico Reforma, titulada El discurso y la confianza. Jesús Silva Herzog describe los pros y los contras de la retórica del presidente electo de México. Lo cierto es que López Obrador ha roto los cristales de la retórica tradicional. Su discurso no se asemeja al de ningún político de la historia reciente. No hay tampoco quien siga la pista de ese lenguaje rico en hallazgos verbales, en ocasiones fresco, gracioso y punzante, pero en la mayoría de las ocasiones cansado, reiterativo, machacón. Entender a López Obrador es esforzarse por comprender el estatuto de su lenguaje. En ese discurso está sin duda una de las armas más potentes de su política. Su autenticidad, su arrojo, la fuerza de su atractivo están en el lentísimo compás de su discurso, en la seducción de los mitos históricos, en la energía de una convocatoria moral. La suya es la palabra más eficaz del presente, pero en la inercia de sus palabras puede residir también uno de los lastres más pesados de su gobierno. Pues puede también equivocarse, o sea, tiene una fuerza moral que se vio reflejada incluso en las propias urnas. Sin embargo, el salir a la opinión pública con un discurso que acepta preguntas, que a veces no tiene todas las respuestas debidamente preparadas, puede significar también un problema en el mediano y largo plazo, pues sobre todo porque ha incurrido en contradicciones o ha tenido que hacer algunas aclaraciones posteriores a sus afirmaciones que han calado más en la prensa y particularmente en la prensa que él califica como fifí. En todo caso, déjame decirte, o yo opino en lo personal, que es grave, puede ser grave si esa contundencia moral que ciertamente le acompaña y que quedó de manifiesto en las urnas, no acaba siendo acompañada en relativamente poco tiempo de eficacia en la solución de los problemas fundamentales que tiene este país. O sea, no necesitamos más retórica o más acercamiento, sino lo que necesitamos es más eficiencia del gobierno federal. Ahora, el discurso de un presidente, en este caso presidente electo aún, finalmente sus palabras calan, sus palabras son profundas y pueden lastimar. Él ha hablado, bien lo mencionas, Eduardo, de la prensa fifí, pero hoy lo decía Jesús Ramírez, el próximo coordinador de prensa de la presidencia, y decía que este tipo de discursos no generan, no polemizan, no polarizan a la sociedad. ¿Creen que esto no sea así?
Ya viene polarizada. Ya viene. Sí. No, ya está polarizada. Ya ahí coincido con Eduardo. La polarización con las palabras y en las palabras está ahí, la vemos todos los días. Estamos en un momento de mucho debate político en este país, de muchas posiciones contrastadas. Yo lo que creo es que también en parte la eficacia del discurso de Andrés Manuel tiene que ver con su contraposición al discurso tecnócrata que ha de alguna forma dominado la política en los últimos años. Es decir, lo que tiene que ver con los mercados, con las calificadoras internacionales. Es decir, se ha vuelto tan tecnócrata el discurso en la política que siento que se desvinculó mucho del día a día de los ciudadanos y de pronto llega un político que habla así, que no le importa utilizar bancarrota y mañana utilizar otro concepto y que creo que embona mucho más con el sentido común de la ciudadanía para analizar los problemas que el viejo discurso tecnócrata. Ojo, eso no quita, y eso sí es una diferencia que tengo con relación a lo que dice Jesús Silva Herzog en su columna, eso no quita que sea deber del periodismo también analizar si las palabras que utiliza Andrés Manuel se adaptan a la realidad o no. Yo creo que es natural, porque dice al inicio de la columna Jesús Silva Herzog, es que parece que cada palabra que utiliza el presidente electo es un debate nacional sobre el tema. Por supuesto que lo es, pero también creo que ese es deber de los medios de comunicación y el periodismo. Decir, oye, ¿estás utilizando o no bien la palabra bancarrota? Porque si dejamos que el lenguaje también sea puerilizado, el lenguaje termine siendo utilizado de forma negativa, pues también genera muchas distorsiones y hace que la política no tenga el significado que debe tener. Es decir, me parece que el hecho de que el presidente sea muy eficaz en su comunicación no quita que el deber de los periodistas sea ver si este discurso tiene alguna relación con la realidad o no. El que tenga una empatía clara hacia el pueblo que lo eligió y que ya está reacio a seguir con las mismas, los mismos parámetros, los mismos guiones que antes, no significa que tengamos que soportar o que tengamos que dejar de pasar algunas contradicciones importantes. Claro. Imagínate qué mensaje manda, no solamente nacional, sino internacionalmente, el que un presidente electo próximo a entrar en funciones diga que el país está en bancarrota. El país está en bancarrota. No inventes, o sea, lo acabas de descubrir, ¿no? Pues estamos fregados, ¿no? En bancarrota, no inventes. Es una señal que no fue conveniente y tan es así que tuvo que corregir, pues, ¿no? Pero después dice, pero el país no crece. Bueno, entonces estás desmintiendo el INEGI, porque el INEGI ha dicho que viene creciendo mediocremente, pero viene creciendo. Entonces tampoco atinas a decir que no estamos creciendo lo que el país necesita, o que la bancarrota es moral o de seguridad, pero no necesariamente en parámetros estrictamente económicos. Acusar a los medios. Claro. Déjame, me parece que López Obrador utiliza una retórica que conoce perfectamente bien. Durante los últimos 12 años ha utilizado la retórica para crear esta figura de pues lo que ha estado y lo que la gente votó precisamente en contra de la corrupción, precisamente de todo esto que nos dijo durante tanto tiempo, la mafia del poder. Él puede darse el lujo de un día decir que México puede estar en quiebra y luego lo puede utilizar como una forma para poder señalar que durante su gobierno las cosas van a salir de maravilla, estaremos seguramente cerca del primer mundo, como ya lo hemos visto. O sea, a mí no me parece que sea un discurso nuevo, una retórica nueva, me parece que también es una retórica bastante vieja, ya utilizada en el pasado, pero que quizás se nos olvidó y no la reconocimos. Y hoy López Obrador está confiado en que su palabra es interesante, genera la polémica y no ha hasta el momento generado algo que pudiera ir, por ejemplo, en contra de instituciones como Mitre, por ejemplo, el caso del aeropuerto. Sí, Mitre ha señalado, y parece que es yo pensé que era una autoridad en lo que se refiere a rutas aéreas, señala el riesgo de tener funcionando el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Pero López Obrador descalifica a Mitre con una ligereza, con una palabra tan sencilla, con una ligereza. El caso de Rosario Robles la convirtió en chivo expiatorio cuando hay por lo menos evidencia fortalecida de que tiene que ver, o por lo menos en su secretaría se desvió dinero en la estafa maestra y en los últimos señalamientos. Y también con una ligereza señala que es una
Chiva es un chivo expiatorio, Chiva. o como se sale con la tangente con el tema de corazoncitos, ¿no? Diciéndose a los reporteros cuando se le preguntaba besos sobre algún aspecto en particular. A mí me parece que López Obrador tiene un conocimiento pleno del uso del vocabulario, esa forma de hablar tan pausada que queda aquí en la campaña. Queda clarísimo lo que está diciendo. Ahora, solo señalar con relación a este tema. Parte de la construcción de los liderazgos antisistemas en todo el mundo tienen que ver con su discurso. O sea, ustedes véanlo en cada uno de los países. Sí. El discurso, por ejemplo, de Beppe Grillo en Italia es de esas características, de Pablo Iglesias en España. Es decir, tiene una idea muy clara del tipo de discurso que quiere mandar. Enrique, y hay que decirlo, los partidos políticos tradicionales se quedaron viejos en su discurso. Ya no comunican realmente nada, ni PRI, ni PAN, ni PRD, se quedaron viejísimos en su discurso. Pero yo preguntaría en todo caso si no es necesario que ese discurso, que es propio de los opositores a un régimen, tiene que cambiar cuando ha ganado el poder, pues. O sea, no tiene el mismo peso como candidato de oposición a ser ¿crees que Trump el próximo cambió mucho? conductor. ¿Trump cambió mucho? No, bueno, eso es un caso especial, es un caso ya No, pero es que creo que creo que Trump y López Obrador son antisistema los dos. Así es. Pues así sí, pero es. yo creo que cuando tienes el poder a las manos y 6 años por delante, 6 años y medio por delante, yo creo que tienes que cambiar un poco ese discurso, porque ya no eres oposición, sino ya eres el que va a conducir el avión, por más que vaya a aterrizar en Santa Lucía. Oiga, déjenme hacer este comentario y se los pregunto. Hoy Jesús Ramírez, el próximo coordinador de comunicación social de la presidencia, al ser cuestionado sobre todo esto que estamos hablando, señaló, a ver, los medios no deben estar cerca del poder, sino de la sociedad. ¿Cómo lo ven? Coincido, claramente. Claramente. Sí, ahora, fíjate, así debe de ser. La lectura, fíjate, coincidimos en la lectura. Hace un momento, Gastón García Miranda, quien trabaja en este programa, decía, no debe de ser así. Y es una lectura diferente. Seguramente, al igual que yo, Raúl y Enrique, estamos pensando en sí, no deben de estar tan cerca del poder que luego se convierten en poder. Y eso genera conflictos, ¿sí? Estar cerca de la sociedad, sí, para vigilar al poder. Sí, a ver, y los medios también son poder, es decir, también tienen su influencia social y no son poder político como tal, sino poder mediático. Pero ojo, creo que aquí hay dos debates que suelen traslaparse y que no creo que son correctos del todo. Una cosa es que este tipo de calificativos sean desafortunados, porque yo creo que un presidente no debería de calificar así a la prensa que no le gusta. Sí. Y otra es creer que ese tipo de calificativos atentan contra la libertad de expresión, cosa que no creo. Es decir, contra la libertad de expresión atenta la violencia, atenta el dinero del gobierno para comprar plumas y comprar coberturas. Eso es lo que atenta contra la libertad de expresión. El hecho de que López Obrador califique un medio de fifí realmente no atenta contra la libertad de expresión, por más que yo considere que son frases desafortunadas, ¿no? Sí, bueno, y ahí está el llamado de la Comisión Iberoamericana, ¿no? A no descalificar a ningún medio. Sí, pero a ver, yo creo que aquí pienso como Enrique, el que califique como fifí a la prensa y no te impida, y se pueda publicar y podamos decir lo que tú y yo y lo que estamos comentando en este programa por opinar hace ya mucho tiempo, y que no obedece a ningún interés en específico, ni fobias, ni filias, ni que se pague o no se pague, sino es simplemente opinar lo que pensamos cada uno de nosotros respecto al próximo presidente de este país, respecto a los próximos gobernadores, legisladores. A mí me parece, les puede gustar o no, pero el trabajo que hacemos no es para gustarles. Pero eso nos convierte en prensa fifí. Por ejemplo, aquí hemos hecho una crítica, creo que respetuosa, pero directa, frontal, con algunas cuestiones en las que no estamos de acuerdo con el presidente electo. ¿Eso nos convierte en prensa fifí? ¿O es el hecho de que haya una propiedad accionaria y una posición específica de empresa en busca de sus propios aparentemente legítimos intereses? ¿Eso es lo que te hará una prensa fifí o las dos cosas? A ver, pero lo que importa del trabajo de un periodista o un medio de comunicación es lo que piensa esa audiencia, no lo que piensa el presidente. Así es.
Bueno, ahí queda para el análisis. Vámonos a una breve pausa. Regresamos porque es noche para opinar. Gracias por continuar esta noche para opinar y evidentemente nos lleva a tocar un tema muy sensible en los últimos 5 días y es el tema de las inundaciones en Sinaloa y también, por qué no mencionar, Michoacán, que siguen resintiendo los efectos de la depresión tropical 19E. Se mantiene la suspensión de clases en las zonas inundadas por las fuertes lluvias. El ejército mantiene el plan de emergencias de N3 en las regiones afectadas. Lo mismo ocurre con el puente aéreo que la Secretaría de Marina Armada de México tendió para hacer llegar víveres en apoyo a los afectados, pero a pesar de todo este apoyo del gobierno federal a los estados del noroeste afectados por el mal tiempo, queda la sensación de cierto desdén en momentos de dolor, y yo agregaría a esto, el presidente Peña Nieto ni siquiera fue, y eso finalmente, pese a que opere desde la Ciudad de México, canceló. Ojalá hubiera no ido, canceló. Que puede ser peor, incluso puede ser mal tomado, más mal tomado. El hecho de que no haya ido, bueno, qué mal que no fue, debe estar del lado del pueblo, ¿no? Pero que haya cancelado el viaje sabiendo la importancia que tiene el estar ahí presente. Y no era una cuestión de no tener tiempo con el viaje de Naciones Unidas. Tiempo había, fueron 5 días. O llegas tarde la de Naciones Unidas, hombre. Sí, claro. ¿No? Pero tienes que hacerte presente en esos momentos. Esto nos habla con mucha claridad, Paco, Eduardo, de pues las prioridades presidenciales. Realmente ha sido un sexenio que en términos generales no ha estado presente el presidente en los momentos críticos de su administración. Yo creo que lo mínimo que le puedes pedir a un presidente de la República en este momento saliente es que se solidarice, que acuda, que esté presente. Me parece que también, y lo ha señalado Raúl Frías en alguna otra ocasión, pues el centralismo que existe en este tipo de coberturas relacionadas con temas que están fuera de la Ciudad de México, o el tipo de atención que se da. Es decir, me parece que sí, que fue una reacción bastante lenta de parte de la administración de Enrique Peña Nieto, y que vemos que pues en estos momentos pues nula presencia presidencial, ¿no? Básicamente... Sí, y bueno, es el tema. Temas que no ocurren cerca del centro del país son atendidos, pero lugares lejanos, como en este caso, hablábamos de Mochis, hablábamos de Guasave, hablábamos de Culiacán, capital del estado de Jalisco, de Sinaloa, que de alguna forma resultaron con daños importantes por estas fuertes lluvias. Y bueno, lamentablemente sí, seguimos viviendo un gran centralismo en este país, hasta en esto, ¿no? Hasta precisamente en este tipo de coberturas. Una falta de sensibilidad. No, yo creo que es una falta de compromiso con quienes conformamos este país, que en circunstancias difíciles tienen la legítima necesidad de ver al guía, al líder, solidarizándose, dando la cara y estando del lado, aunque poco pueda arreglar él solo, tiene que estar del lado de la gente que está sufriendo en estos momentos esa contingencia. No puedes darte el lujo de no estar. A lo mejor no lo quieren arriesgar a que haya, pero pues es esto, el papel del presidente es estar, les guste o no les guste, te traten como te traten, no puedes dejar de estar. Pues tiene ya 2 meses de no estar, ¿no, Eduardo? No, sí, cabe la posibilidad que la gente no vote por el PRI. Terrible. Oye, ya, si el PRI perdió Sinaloa, entonces ya no le queda nada que perder. Ahora, hay que acotar esto que mencionaba Eduardo. Valga, la ayuda ha llegado, se está trabajando, la Armada, el Ejército, en fin, todo se está dando. ¿Qué de nuevo podía dar Enrique Peña Nieto asistiendo? Posiblemente nada. Empatía, pero el simple hecho de que la sociedad lo viera ahí, ya con eso. La forma es fondo, ¿no? Tenía que estar. Sí, o sea, yo creo que es empatía. Claro. Estar presente en el lugar de la tragedia, estar presente en un momento difícil, decir desde el punto en el que suceden las cosas, decir va a llegar la ayuda, todo el apoyo del gobierno federal. Me parece que el presidente reclama su presencia en los lugares donde hay proporción guardada, les pregunto, ¿no hubiera sido el mismo caso del presidente electo de México? No, sí, no. Toda proporción guardada. Yo creo que no, ¿eh? No, por supuesto que no. Yo creo que no, porque... A ver, no tiene responsabilidades, no, claro. Él no puede mover ahorita, dar una instrucción para el ejército, pero cuando le toque, seguramente una expresión...
Pero sí, eso es difícil saberlo ahorita, aunque creo que en términos generales la actuación de Andrés Manuel es más de ir a calle y ese tipo de lugares que otra cosa, pero bueno, ya lo veremos. Pues yo creo que hubiera cambiado también una perspectiva importante, porque así como ya está dirigiendo de alguna manera, y lo hemos platicado aquí, pues bueno, ya estoy electo, vámonos, vamos a darles el apapacho. No, pero en esta ocasión no puedes ir, porque es una falta de respeto al presidente en funciones. Sí, ahí sí. Y lo va a dejar más en evidente de lo que ya se dejó al cancelar 2 ocasiones una gira. O sea, a él está haciendo el vacío, dice, bueno, pues yo no me meto en esta, pues no. Pero evidentemente deja más en claro cuál es el compromiso del gobierno saliente en ese tipo de circunstancias. Otro no hubiera perdido la oportunidad para estar presente, es decir, que hasta en el último día estuvo del lado de la gente que tuvo contingencias como las de Culiacán, Sinaloa y muchas otras, ¿no? Bueno, ya hablando del tema de Andrés Manuel López Obrador, que ya lo metí a esta charla, está metido en el ojo del huracán constantemente, lo platicábamos hace un momento, cada palabra, cada pronunciamiento que hace es tema de escrutinios por la sociedad antipeje, por los medios de comunicación, por aquellos columnistas que no están todavía muy de acuerdo con el presidente electo. Y bueno, esto lo saco a colación porque el viernes pasado su hijo menor, Jesús Ernesto, sufrió una fractura de tibia y peroné que lo llevó, en este caso su mamá, Beatriz Gutiérrez Müller, lo llevó a ser atendido en un hospital, el Médica Azul, un hospital privado de la Ciudad de México, y eso generó principalmente entre algunos columnistas, y posteriormente lo retomaron en redes sociales, una crítica a haberlo hecho. ¿Cómo lo ven? ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si él tiene seguro de gastos médicos mayores, ¿por qué no vas a llevar a tu hijo a una institución privada? Pues estás pagando, ¿no? O sea, si tú lo pagas, ¿por qué diablos lo criticas? Porque lleva a su hijo, le daríamos lo mejor a nuestros hijos siempre. ¿Por qué no lo vamos a llevar a un buen hospital donde reciba un tratamiento inmediato? Oye, Eduardo, a ver, a mí este tipo de críticas me parecen deleznables, es decir, creo que una cosa es que tú puedas tener discrepancias políticas, ideológicas, programáticas con el presidente electo, que eso es totalmente racional y razonable en una democracia, pero utilizar un episodio lamentable de uno de sus hijos para lucrar políticamente, creo que es de llegar a un extremo que no es deseable. Es decir, yo no creo que la política tenga que abrir estas puertas, puertas de los hijos, de las esposas. Tenemos suficientes problemas en este país como para andar pensando si el hijo de Andrés Manuel se atiende en el Seguro Social o no. Ojo, son dos discusiones distintas. Una cosa es que Andrés Manuel haya dicho que con dinero público no se deben de pagar seguros privados, que yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, creo que los funcionarios públicos tienen que tener atención en hospitales públicos, y que si quieren atenderse en hospitales privados, a él o a sus familiares, pues que lo paguen y se acabó, no hay ningún problema. Una cosa es eso, y otra cosa es tratar de lucrar con lo que le sucede a un niño de 11 años. Considero que es rayar en lo absurdo y rayar en lo hiriente. Totalmente de acuerdo con ustedes. Yo comparto totalmente. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que la discusión sobre este tema debe centralizarse básicamente en la utilización de recursos públicos, sí, en atención privada, cuando tenemos instituciones que hay mucho que mejorarles, al ISSSTE, al Seguro Social, al Seguro Popular. Yo creo que ese debe ser el tema central. Me parece igual y pienso igual que ustedes, el tema personal del hijo de 11 años de edad, que haya sido atendido en un hospital privado cualquiera y pagando con tus propios recursos. Pensaremos pues así yo creo que a partir del 1 de diciembre. En ese tema, ¿no? Pues sí, si paga su seguro de gastos médicos mayores con su dinero, pues lo siga haciendo, ¿no? Con su salario, el presidente puede llevar a su hijo a que se atienda. Donde se le pegue la gana, si para eso paga el seguro. Y lo que creo que estaría mal en el discurso de Andrés Manuel es que nosotros le pagáramos a Andrés Manuel y a su familia de recursos públicos un seguro de gastos mayores para que se atiendan los mejores hospitales de este país. Eso sí me parece que sería una contradicción de su discurso, pero el hecho de que él con su dinero, de lo que gana como presidente, tenga un seguro de gastos privados no me parece que contradice nada. Pero ojo, es
desde mi punto de vista, también sinónimo de la oposición que están haciendo algunas personas que a veces me parece que confunden lo privado y lo público, lo que sí es de interés general y que debe ser discutido, lo que hemos platicado, que es el aeropuerto, que se toman decisiones, que existen contradicciones. Y otra cosa es si el hijo se pinta el pelo de una forma o si lo terminan atendiendo en otro lugar. Considero que ese tipo de oposición solo vulgariza el debate público. Ahora, finalmente a todos los presidentes se les ha juzgado por lo que hacen sus hijos, su familia. Sí. Por eso hacía yo la mención. Bueno, si el caso de la hija de Peña Nieto, exactamente, la nueva publicación en la revista Hola. Ojo, yo creo que lo de la hija de Peña Nieto, a ver, no creo ni siquiera que debería ser un debate importante, pero sí considero que de pronto mandar ese mensaje y salir en revistas del corazón, para algunas personas en este país puede ser ofensivo. Es decir, por un país donde hay 53 millones de personas pobres, salir así con ese tipo de cosas creo que puede llegar a ser frívolo y ofensivo, pero aún así me parece que tiene que estar reservado al ámbito de la privacidad. Aunque ella decidió hacerlo público. Ella decidió con las fotografías. Demuestra de su falta de sensibilidad, ¿no? Si no, en este momento. Sí, pero hasta ahí tampoco es como para matar a la No se niña, puede, no es recomendable, ¿no? Yo no lo haría. Terrible, Por supuesto que no. terrible situación, porque también tenemos que considerar que son jóvenes, que les recae una responsabilidad por ser hijos del presidente, sí, en este caso. Y te ajustas a esos parámetros, ¿no? Pero, a ver, del lenguaje y Eduardo, la cultura. Tus hijos, nuestros hijos, de repente no se ajustan a las necesidades propias de cada familia. Sí, pero no se cometen esos excesos, Claro. ¿no? ¿Qué? Ninguno de mis hijos tendría Ojo, ganas de pero estar creo que también- en esas revistas. Ahí es importante si el político le abre o no la puerta A ese a tipo de revistas cosas, claro. y a lo público le abre la puerta de su casa. Hay muchos políticos que utilizan su familia para lucrar y ganar votos. Y ya después se quejan que se meten con sus hijos. Pues sí, tú abriste la puerta. Claro. Claro. Totalmente. Pues ahí está este tema de Andrés Manuel, y si les parece, vámonos con los memorables. Bueno, ahí está justamente de lo que hablábamos. Se generó todo andanada de memes por este tema Sí. del hospital, ¿no? Sí, en redes sociales sobre todo fue donde se discutió mucho el fin de semana. Y también este asunto de fifí, que platicamos Raúl y yo en el corte, si esta palabra se utiliza mucho en la Ciudad de México, porque acá no es una palabra que utilicemos demasiado. A ver, ahí hablando Pero la he del tema, escuchado muchísimo. del tema fifí, a ver, ¿ustedes ubican a quienes Andrés Manuel López Obrador señala como prensa fifí y por qué? Porque dice Sí. prensa fifí, pero no dice quiénes. Pues será quienes señalan las chivas expiatorias. A mí, yo creo que es Reforma a quien se refiere cada que habla de prensa fifí. Yo no sé si habrá algún otro medio, pero creo que casi siempre tiene que ver con publicaciones que hace Reforma. Ahora, está hablando... Hay que ver el significado de... Como Déjame prensa burguesa, no sé. déjenme leerles lo que decía, lo que declaró hoy Jesús Ramírez a este respecto. Dice, el truco de la prensa fifí es que sacan una nota y luego buscan reacciones. Esto también hay que modificarlo, hacer más investigación y ser más objetivos y que no haya medios tendenciosos. Oye, aparte, qué raro un medio que saca una nota y busca reacciones. Eso sí me parece que es para que lo analicemos a profundidad. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. Habrá que buscar otra forma de hacer noticias, ¿no? Sobre todo porque es algo que se generó desde hace ya muchos años en los que en las jefaturas de información decía, a ver, no me traigas la nota, tráeme la Las nota y las reacciones. reacciones. Porque Claro. hay que ver los dos ángulos de una noticia, ¿no? Claro. La investigación, excelente, pues que Mira, siga. a mí lo que no me parece, Paco, y creo que me parece que hay que tomarlo con su reserva, que el responsable de la comunicación social del próximo gobierno defina
qué es lo que es el periodismo independiente, el periodismo de reacción o fifio, como quieras llamarle. Me parece que eso no está en su ámbito, me parece que está claro básicamente qué es lo que está ocurriendo y el nuevo gobierno tendrá que también ser receptivo y ser respetuoso de las diferentes opiniones que haya de los medios. Ellos ya lo han dicho, van a hacer una reorganización de lo que ha venido sucediendo con la empresa. No, dicen que no van a invertir el dineral que se ha invertido en este sexenio en páginas de publicidad que, por cierto, bueno, de poco le han servido para la imagen del presidente o la imagen del gobierno. La verdad es que eso, el mantener este tipo de compromisos con algunos medios de comunicación, me parece que es algo de lo que tendría que cambiar, pero eso ni se los va a imponer la audiencia, ni se los va a poner nadie, es una decisión que ellos tendrán que tomar. Así es. Raúl Frías, Enrique Tusain, Eduardo Torreblanca, Jax, muchas gracias. Muy buenas noches y sobre todo gracias y buenas noches a usted por sintonizarnos aquí en Para Opinar. Mañana, Para Opinar a fondo, desde Guadalajara, Enrique y Raúl Frías Lucio con todo lo que hay que opinar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.